Pensé que estaba salvo, pensé que era siervo de Dios, pero solo era un actor, y el escenario era el altar. Pero antes de continuar con mi testimonio, te pido que verifiques si ya estás suscrito al canal. Me llamo André, y desde niño fui moldeado para parecer un hombre de Dios. Mi madre decía que yo tenía un llamado. Mi padre me llevaba a los cultos como si me estuviera entrenando para ser el próximo Elías. Crecí escuchando que yo era diferente, que Dios me había apartado, que tenía una misión. Y lo creí. Aprendí muy joven los códigos del sistema. Sabía cuándo levantar las manos, cuándo decir aleluya, cuándo fingir quebranto. A los 15, ya lideraba jóvenes. A los 18, ya predicaba. A los 22, me llamaban vaso escogido. Pero por dentro, me estaba pudriendo. El problema no era el mundo, era yo. Sabía qué decir para conmover. Sabía cómo usar el micrófono. Sabía provocar escalofríos. Pero no sabía orar en lo secreto, no sabía resistir al pecado cuando nadie me veía. Era una puesta en escena bien montada, no porque quisiera engañar a otros, sino porque, en el fondo, yo ya me había engañado a mí mismo. Y eso es lo más peligroso, cuando crees en tu propia mentira. La gente aplaudía cuando predicaba, me pedían oración, me sentía importante. En el fondo, sentía que Dios me debía algo, como si mi ministerio fuera la prueba de mi salvación. Pero, cuando la iglesia se callaba, y yo me quedaba solo, todo se derrumbaba: pornografía, orgullo, envidia, comparaciones, frialdad espiritual. Vivía una guerra que nadie veía, y la peor parte, me empecé a acostumbrar, hasta que un día, después de otra predicación aclamada, volví a casa y, en el silencio de mi cuarto, el vacío me tragó. Tomé la Biblia e intenté leer. Nada tenía sentido. Fui a orar, y sentí que mis palabras chocaban contra el techo. Esa noche, por primera vez, escuché a Dios, pero no me consoló, me confrontó. La voz no fue audible, pero sí clara, tan clara que temblé. Me dijo: me estás usando para esconderte. No me sirves a mí, te sirves a ti mismo. En ese momento lloré, pero no fue arrepentimiento, fue miedo. Porque me di cuenta, no conocía a Dios, conocía la religión, y eso me destrozó. En los días siguientes, intenté ignorarlo, seguí predicando, seguí sonriendo, seguí siendo usado por Dios, pero dentro de mí, algo se estaba rompiendo. Mis ojos ya no veían igual, mis palabras ya no pesaban. El Espíritu Santo no se manifiesta donde hay falsedad cómoda, y sin darme cuenta, entré en crisis. Una madrugada, de rodillas, grité: Dios, ¿por qué me estás dejando así? Y otra vez, silencio, pero esta vez, un silencio pesado, denso, como si el cielo me hubiera dado la espalda. En ese momento, entendí, estaba fuera, totalmente fuera. No importaba cuánto supiera de Biblia, ni cuán bien predicara, ni cuánto aparentara ser espiritual. Yo era un extraño. Fui a la iglesia el domingo siguiente, me senté al fondo, quería esconderme. En medio de la alabanza, un niño se volteó, me miró a los ojos y dijo en voz alta: él está llorando por dentro. Silencio, miradas, mi corazón se detuvo. ¿Cómo lo sabía ese niño? En ese momento disimulé, sonreí, fingí normalidad, pero por dentro, me partí. Eso no fue coincidencia, fue Dios. Regresé a casa tambaleando, entré en mi cuarto, cerré la puerta, y ahí, empecé a quebrarme de verdad. Ya no podía fingir. Todo lo que había construido, reputación, elogios, imagen de siervo, se hizo polvo. Me di cuenta, no era el diablo quien me atacaba, era Dios quien me estaba exponiendo, porque Él solo sana lo que primero revela. Lloré, me tiré al piso, pedí perdón, pero no fue una oración bonita. Fue un grito sucio, desesperado, desnudo. Ahí, en ese suelo frío, entendí que nunca me había rendido de verdad. Usaba a Dios como vitrina, no como padre. Y fue en ese instante exacto que algo pasó. Empecé a recordar todas las veces que herí a personas con mi orgullo disfrazado de autoridad, todas las veces que ministré vacío, todas las oraciones que hice por costumbre, y no por hambre. Mi alma sangraba, y entonces, por primera vez,
dije una frase que lo cambió todo: Dios, destrózame, pero hazme verdaderamente tuyo. Esa oración no la aprendí en un seminario, fue forjada en el desespero, y Dios respondió, no con un milagro, no con promesas, sino con verdad. Esa noche, empecé a morir, sí, a morir. Morir al personaje, morir al escenario, morir a la reputación, porque nadie puede nacer de nuevo, si no muere primero. Dios no quería un siervo talentoso, quería un hijo rendido. Al día siguiente, llamé a mi líder, le confesé todo, pedí apartarme, dejé el altar. Algunos se escandalizaron, otros se rieron, pero por primera vez, sentí paz, porque ahora lo sabía. Dios no quiere tu actuación, quiere tu corazón quebrantado. Esa fue la primera lección que aprendí. Es posible estar rodeado de Biblia, y aún así, estar lejos de Dios. La religión puede vestirte, pero solo la rendición puede salvarte, y yo tuve que ser desnudado, públicamente, para ser restaurado en lo secreto. Si estás escuchando esto y sientes que estás en esa misma prisión, la prisión de aparentar, de la máscara, del personaje, escucha con atención. Dios te va a exponer, pero no para avergonzarte, sino para liberarte, porque Él no tiene compromiso con tu imagen, Él tiene compromiso con tu alma. Y esta fue solo la primera parte de mi jornada, el dolor de la ruptura, la caída del altar falso, pero lo que vino después fue aún más profundo, porque Dios no se detuvo en la exposición, comenzó a reconstruirme, desde adentro hacia afuera, con verdades que nadie quiere oír, pero que todos necesitamos enfrentar. Después de dejar el altar, pensé que lo peor ya había pasado, que la exposición sería suficiente, que pedir perdón, confesar, alejarme, ya era suficiente para comenzar una nueva caminata, pero a Dios no le interesaba un cambio de puesto, Él quería un cambio de corazón. En los primeros días, lo que más me golpeó no fue el juicio de los demás, fue el eco de mi propio vacío. La rutina cambió, nadie más me llamaba para orar, los mensajes se detuvieron, el público desapareció, y con eso, descubrí algo aterrador. Estaba adicto a sentirme necesario, como un dependiente que necesita aplausos para sentirse vivo. Empecé a tener abstinencia, del escenario, del reconocimiento, de la ilusión. Fue en ese desierto donde comenzó el verdadero dolor, porque Dios no quería consolarme primero, quería confrontarme. Una noche, tirado en el piso frío de mi cuarto, completamente solo, miré al techo oscuro y susurré, ¿qué quieres de mí, Señor? No hubo trueno, ni visión, solo una frase susurrada en lo más profundo del alma. Lo quiero todo. Me senté, confundido. ¿Todo? ¿No era suficiente haber dejado todo? ¿No era suficiente haberme humillado delante de la iglesia? Fue entonces cuando entendí. Dios no quería solo mi renuncia pública, Él quería mi orgullo secreto, mi vanidad escondida, mi identidad construida sobre dones, y no sobre la cruz. Quería mi verdad, esa que yo mismo escondía de mí. Días después, desperté sudando, con el corazón acelerado. Había soñado que estaba en un púlpito, predicando con fuego, con fuerza, pero la gente en la iglesia no tenía rostro, sin expresión, sin reacción. De repente, el micrófono desaparecía de mis manos, y la voz que se escuchaba no era la mía, era la de Él. No te necesitan a ti, me necesitan a mí. Desperté llorando, y en ese momento, comprendí. Durante años, prediqué la palabra, pero, en el fondo, quería ser el centro, quería el reconocimiento, quería que dijeran que ungido es, como Dios lo usa, pero Dios no comparte su gloria con nadie. En ese proceso, Él empezó a escarbar profundo, me hizo recordar los momentos en los que mentí con una sonrisa, las veces que oré por personas mientras mi alma estaba muerta, los momentos en los que busqué likes más que lágrimas en lo secreto, y como un cirujano sin piedad, fue quitando las máscaras, una por una. Me vi pequeño, débil, pecador, y finalmente, humano. Fue entonces cuando descubrí la mayor verdad de mi camino. No es nuestra fuerza la que atrae a Dios, es nuestra debilidad. Fue en esa debilidad que empecé a orar diferente, sin frases elegantes, sin Señor Dios Todopoderoso, Creador de los cielos,
solo era yo y mi dolor. Padre, ya no sé quién soy, muéstrame quién eres tú realmente. Esa petición simple fue el inicio de mi verdadera conversión. Sí, conversión, porque ahora lo entiendo. Mi primera conversión fue hacia la religión. Esta segunda fue hacia la verdad. En los días que siguieron, el Espíritu Santo empezó a enseñarme otra vez, como a un niño, me mostró que la obediencia pesa más que el talento, que lo secreto vale más que el escenario, y que ser conocido por Dios es infinitamente más importante que ser conocido por la gente. La Biblia volvió a tener color, pero ahora no la leía para predicar, la leía para ser sanado. La oración volvió, pero ahora no era para impresionar al cielo, era para rendirme a Él, y el silencio que antes dolía, ahora sanaba. Fue en una de esas madrugadas, mientras lloraba de rodillas, que sentí algo diferente. No fue un toque físico, era como si un espejo se colocara frente a mí, y vi quién era realmente, no un predicador, no un líder, no un ministro, solo un hijo perdido, llamado otra vez a la mesa. En ese momento, entendí lo que Dios quería. No quería al siervo que me había convertido, quería al hijo que había perdido dentro de mí. Lloré como nunca, grité como nunca, y por primera vez, sentí sus brazos, no brazos literales, pero sí un peso de amor abrumador. Era como si el Padre dijera: ahora estás listo, no para subir, sino para conocerme. Esa madrugada, Dios me miró de frente, no para acusarme, sino para abrazarme, y en ese abrazo, me hizo prometer algo: nunca más me cambies por la apariencia, y le prometí. A la mañana siguiente, desperté diferente, no mejor, pero sí verdadero. Pedí perdón a quienes herí con mi religiosidad, busqué a hermanos que usé como escalones, y los honré. Me reconcilié con personas que había excluido en nombre de la pureza ministerial, y por encima de todo, volví a ser un adorador en lo secreto. Ya no había escenario, ya no había elogios, solo el piso, el cuarto, y un Padre que me esperaba cada madrugada. Fue en ese proceso que entendí: Dios no me rompió para humillarme, me rompió para sanarme. El dolor no era castigo, era redención, y mientras más enfrentaba mi verdad, más veía su rostro, un rostro que no brilla con reflectores, pero que resplandece en el silencio. Esa fue la segunda fase de mi historia: enfrentar el vacío, escuchar la voz, y aceptar la verdad. Si tú estás viviendo esa fase, si sientes que lo perdiste todo, que ya no tienes fuerzas ni dirección, sabe esto, Dios no te ha abandonado, te colocó en la sala del espejo, y en ese espejo, Él no quiere que veas lo que los demás piensan de ti, sino lo que Él ve cuando te mira. ¿Y qué viene después de eso? Después del espejo, después de la verdad, ahí es donde comienza la construcción, no de una imagen, sino de una identidad. Porque Dios no te llamó para parecer fuerte, te llamó para ser suyo, entero, desnudo, real. Después del espejo, llegó el silencio, pero era un silencio diferente. Ya no era el vacío de la culpa, ahora era el suelo fértil del nuevo comienzo. Dios me quebrantó, y dejé de resistirme. Durante mucho tiempo, pensé que la reconstrucción significaba volver a ser lo que era, pero mejorado, más humilde, más manso, más espiritual. Pero Dios no quería una versión remendada, Él quería un hombre nuevo, con una mente nueva, un corazón nuevo, una nueva base, y esa base no se construiría con dones, sino con la cruz. La primera verdad que me sanó fue también la más dura: Dios no me debía nada, no me debía restitución, no me debía posición, no me debía honra. Todo lo que Él me daba era por misericordia, y lo que Él quitaba era por amor. Esa percepción me desarmó. Pasé años creyendo que mi ministerio era un trofeo, un premio por mi obediencia, pero, en realidad, era un regalo, y los regalos no hacen que el dador me deba, me hacen alguien agradecido. Allí, de rodillas, entendí: yo era solo barro, y el alfarero tenía todo el derecho de comenzar de nuevo, y Él comenzó, no con grandes revelaciones, sino con pequeñas obediencias, cosas simples, como ayudar a alguien sin publicarlo, como ayunar sin anunciarlo, como servir sin esperar ser notado. Fue difícil,
porque mi corazón aún temblaba cuando nadie veía. Era como si algo en mí gritara: necesitas ser recordado, necesitas probar que aún tienes valor. Pero el Espíritu Santo, firme y dulce, decía: tu valor está en mí, no en tu desempeño. Y entonces vino la segunda verdad: el cielo no se impresiona con mi currículum, se alegra con mi corazón quebrantado. La reconstrucción fue lenta, dolorosa, pero gloriosa. Comencé a escuchar la voz de Dios en las pequeñas cosas, en el silencio del amanecer, en la lágrima de alguien a quien ayudé sin interés, en el alivio de orar sin micrófono. Y algo sorprendente comenzó a suceder: la presencia que buscaba en el escenario ahora me encontraba en el suelo de mi habitación. Un día, mientras oraba, sentí un peso de gloria como nunca. No era ruido, era densidad. Era como si Dios dijera: ahora puedo habitar, ahora que dejaste de ocupar el trono. Porque, por más que predicara sobre la cruz, aún me sentaba en el trono de mi ego. Y la cruz no es escenario, es lugar de muerte. Esa fue la tercera verdad. La cruz no es símbolo de ministerio, es invitación a la rendición. Entender eso me liberó de la necesidad de agradar, de competir, de destacar. Ya no necesitaba ser la voz más escuchada, solo necesitaba ser fiel a la voz que me llamaba. Y fue entonces cuando algo inesperado sucedió. Comenzaron a surgir invitaciones nuevamente, se abrieron puertas. La gente decía: regresa, haces falta. Pero ahora, yo estaba diferente. Rechacé la mayoría de ellas, y cuando acepté algunas, fue con temor, con ayuno, con una oración antes de subir: Señor, si me exalto, quítame del altar. Y, por primera vez, mis predicaciones eran lágrimas antes que palabras, eran gemidos antes que gestos, porque ya no venía de un profesional de la fe, sino de un pecador restaurado por el amor. La gloria ahora no era mía, era de Él, siempre lo fue, y cuanto más apuntaba a Cristo, más Él me sorprendía, pero no con aplausos, con redención. Recuerdo a una mujer sencilla que, después de un culto, se acercó a mí y dijo: ya no predicas como antes, ahora sangras cuando hablas, y por eso sanas. Eso me conmovió profundamente, porque entendí: el mundo no necesita predicadores brillantes, necesita hombres quebrantados que cargan la cruz. Fue allí donde la última y más profunda verdad me atravesó: quien realmente encuentra la cruz, nunca más vive para sí mismo. Dejé de predicar para impactar, comencé a predicar para obedecer, aunque nadie aplaudiera, aunque no generara interacción. Porque, al final, ¿de qué sirve tocar multitudes si mi alma sigue muerta? Hoy, cuando miro hacia atrás, veo a un hombre que intentó ser siervo de Dios, pero se servía más a sí mismo. Pero también veo a un Dios que, incluso traicionado por mi vanidad, nunca desistió de mí. Un Dios que no me castigó con el silencio, me sanó con la verdad, que no me castigó con escasez, me liberó de la idolatría del reconocimiento. Y hoy, si tengo algo que decir, no es: miren lo que hice, es: miren lo que Él hizo, cuando yo no era nada más que cenizas. Porque Dios no reconstruye fama, Él reconstruye carácter, identidad y propósito. Y si estás escuchando esto ahora, si sientes que perdiste todo, si caíste, si fuiste desenmascarado, si tu alma grita en silencio, sepas esto: no eres un proyecto cancelado, eres una vasija en las manos del alfarero, y Él aún quiere usarte, pero no a tu manera,